Estos temas lo tengo en 3 partes separados en nuestro canal de YouTube. Primer cielo, Espáfora. Segundo cielo, Auranios. Y tercer cielo, Shemaya. Y lo hice en 3 partes para hacerlo más práctico cuando la gente lo quiere ver, la definición de cada uno de ellos en nuestro canal Antonio Bolaños Oficial. Y esta noche tocamos sobre el tercer cielo, la morada celestial. Esa morada, esa realidad que no puede ser negada. Y que por más que nuestros científicos, a través de sus canales científicos, como History Channel, National Geographic o Discovery, por más que ellos quieran hablar de extraterrestres, al fin y al cabo, simplemente lo que están haciendo es confirmando lo que las Sagradas Escrituras desde siempre nos han hablado. ¿Existe vida más allá? Por supuesto que sí. La vida vino de allá más bien. La vida no se originó de aquí para allá, sino que la vida se originó de allá para acá. Porque allí es donde está el dador de la vida, el creador de nosotros. Yo creo que no existe una sola persona que no haya soñado con 2 cosas: con el cielo o con llegar a conocer a Dios un día. ¿Cómo es Dios? Es la pregunta que ustedes mismos se hicieron desde que eran niños. Y es la pregunta que se hacen nuestros niños, nuestros jóvenes. Porque no existe un ser humano que no tenga esa inquietud. En el 2011 hice este estudio. Esta es la primera parte que hice en una forma profunda y formal, tercer cielo. Por alguna razón, en aquel momento, en este súper, no sé cómo se le puede llamar, mercado, no sé cómo, allí en México, Tepito, que es el más famoso de la piratería, yo creo que al menos de todo el continente americano. Ahí dice que usted puede encontrar lo que usted quiera de piratería, ese lugar. Es el único lugar donde usted entra y sale sin calcetines y sin su billetera. Y ahí una de esas empresarias ligadas también con Televisa se encontró en uno de los piratas este estudio. Ella se lo llevó a su casa, lo vio y luego fue y se lo dio a quien ella la consideraba su madrina. Una noche, iban a ser las 12 de la noche, recibo una llamada de México. Esa señora me llama y me dice: Antonio Bolaños, o doctor Bolaños, me dijo, ¿le puedo hacer una pregunta? Yo le dije, claro que sí. ¿Usted cree que yo puedo llegar a conocer a Dios? ¿Usted cree que yo podría ir al cielo? La razón, me dijo, que lo está haciendo esta pregunta es porque alguien, una amiga mía, una hijada mía, me regaló el estudio Invitados al Cielo. Y me ha impactado tanto, dijo, que invité a muchos amigos míos de la farándula. Y lo hemos visto aquí en mi casa. Y todos terminamos llorando. Me dijo, yo soy ultracatólica. He estado con el Papa en el Vaticano. Nunca he invitado a mi casa a un pastor. Usted sería el primer pastor que visitaría mi casa. ¿Aceptaría venir a mi casa?, me dijo. Y le dije, por supuesto que sí.
Esa persona se llamaba Carmen Salinas. Porque todos los seres humanos, no importa quién sea, siempre tiene en su mente cómo es Dios y cómo es el cielo. ¿Existe el cielo? Son preguntas que hago en la primera instancia en esta parte de Invitados al Cielo. Los seres humanos, todos los que estamos aquí y los que están conectados, somos simples peregrinos en esta tierra. No hemos venido para quedarnos permanentemente en esta tierra. Es decir, nos guste o no nos guste, tarde o temprano tenemos que irnos. Y esa es una realidad que tenemos que tenerla clara. Hay un estudio que tal vez es el estudio que más alma nos ha producido en los hogares hasta hoy en día. Y que para la gloria del Señor hace varios años, History Channel citó ese mensaje mío. Se llama El día del juicio final. Y History Channel dijo, es la prédica que se ha traducido casi a todos los idiomas. Porque en él estoy hablando 1 minuto después de la vida. Cuando la persona sale de su cuerpo. Cuando la persona está viendo al médico o a los paramédicos tratando de revivir su cuerpo. Y explico en ese estudio que la última palabra que quiere escuchar esa persona que está fuera de su cuerpo es la palabra está muerto. Y que una vez que los médicos o paramédicos declaran eso, hablo en ese tema del juicio final y que lo toco en la parte final del libro, en el capítulo 20 de este libro. Es allí cuando comienza la verdadera vida. Porque allí es donde comienza la eternidad. Si moriste con Cristo, irás al cielo. Si moriste sin Cristo, no es cierto lo que dicen los testigos de Jehová y los adventistas. Los testigos de Jehová dicen que la persona al morir es inerte. Porque según ellos, por su pésima transliteración y por su pésima interpretación, ellos dicen que el alma es la sangre. Y claro, la sangre es parte de nuestra materia. Y al morir el cuerpo, la sangre inmediatamente se desintegra también y vuelve al polvo. Sus testigos de Jehová y los adventistas dicen que cuando la persona muere, el alma, como está en la sangre, queda inerte en ese momento. Pero eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que somos un ser viviente. Y como explico en ese tema que me cita estos canales de científicos, estoy diciendo que prueba de ello de que el alma no es necesariamente en la sangre. La sangre es el alma, pero del cuerpo materia, de la materia, pero no es el alma, como se dice en hebreo, nefes, en hebreo, alma de ser viviente. Y en Jesús dice que se prueba eso sencillamente cuando a una persona le cortan una pierna. En ese momento el pedazo de pierna que sale se vuelve inerte, pero el alma sigue para el otro pedazo de pierna. Y si le ponen le pican con algo, inmediatamente siente dolor. Y así si le cortan las 2 manos y le cortan los 2 pies, esos 2 manos y esos 2 pies se vuelven inertes una vez que han sido desmembrados de su cuerpo. Pero el resto de su cuerpo, el alma se va recogiendo en lo que va quedando de su cuerpo. Así es que todos los que estamos aquí, nos guste o no nos guste, un día vamos a tener que partir a la eternidad.
La pregunta es, ¿están ustedes preparados? ¿Están listos? Esta mañana el pastor me preguntaba de mis experiencias en los aviones, más de 35, casi 40 años de viajar en aviones, por mi agenda todo el tiempo. Primero porque cuando joven me tocó hacer servicio social con las Naciones Unidas y viajando por todo el mundo. Le comentaba, sí, por supuesto, que he vivido de los momentos dificilísimos en los vuelos transatlánticos. Y le decía al pastor, he visto los gritos y las desesperaciones de la gente en los aviones, en los momentos críticos que hemos vivido. No olvido que una de esas experiencias cuando íbamos para Australia, que es el viaje más lejos que se hace, son 18 horas sin parar. Sale de noche, agarra el día, vuelve a agarrar la noche y llega al amanecer a Australia. Y iba a la par mía un chinito, un joven chinito de Nueva York. Y cuando comenzamos, porque son 18 horas, comenzamos a hablar. Y él me preguntó qué era yo le dije, soy ministro. Y me dijo, entonces tú sos de los que creen en todas esas cosas. Porque yo, me dijo, soy budista. Para mí, me dijo, simplemente si me muero me vuelvo a reencarnar en otro cuerpo. Pero de momento, cuando se está en el corazón del Océano Pacífico, que de Pacífico no tiene nada, porque las peores tormentas que se viven en este mundo en aviones no es en el Atlántico, es en el Océano Pacífico. Y de momento, a esa altura que estamos a más de 40,000 pies, de momento se viene aquel avión hacia abajo, una forma súper veloz hacia abajo. Se abrieron los compartimentos. Algunos que venían sin cinturón saltaron. Y aquel chinito a la par mía comenzó a pegar grito, pero aterrorizado, espantado. Y fue el momento para voltearme a él y le dije, ¿por qué te asusta? ¿No dijiste que tú no tienes problema en morir? ¿Que al morir te vas a encarnar en otro cuerpo? Entonces, ¿por cuál es el miedo? ¿Por qué tienes miedo? Y me volteó a mí y me dijo, ¿tú no tienes miedo? Le dije, no, porque más bien estoy más cerca aquí del cielo. Así que si me muero, no voy a ir para el cielo. Por eso la pregunta, ¿están ustedes preparados? ¿Saben ustedes a dónde van realmente? ¿Están absolutamente convencidos? En la última cena, lo que se conoce en la última cena, en la cena del Seder en hebreo, es la primera noche de la Pascua judía. En esa primera noche de la cena del Seder, el Señor Jesús está sentado con todos sus apóstoles. Está dando ese último mensaje tremendo, poderoso, que se le conoce como el mensaje de la despedida. Las últimos consejos del Talmudín a sus discípulos. Las últimas palabras. En ese mensaje último del maestro está hablando a sus discípulos. De momento, en aquella profunda enseñanza, Él le dice, no se turbe vuestro corazón. Que nadie los turbe, que nadie los confunda. Como diciendo que no vengan esos testigos de Jehová a confundirlos a ustedes. De que cuando se mueran ahí hasta allá y se quedan. Que nadie de ellos los venga a confundir. Así que no se turben. Creen en Yahweh, en Jehová, en español. También crean en mí. Porque en la casa de mi padre hay muchos lugares. Esa palabra es profunda. Que hasta hoy en día los científicos, ellos dicen, después de Uranios, el tercer cielo,
Existen sospechas, dicen los científicos, que existen deidades que uno no puede entender, dicen los científicos. Y eso es la palabra que Jesús está utilizando. Regreso pues a la casa de mi Padre, porque en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Y luego dice, voy pues a prepararle yo lugar a ustedes. Qué linda esa palabra. Voy a prepararle el lugar. Y si me fuere, volveré otra vez. Volveré otra vez y los arrebataré. Esa palabra que utilizo en este tema, desaparecido, al paso. Los arrebataré a mí mismo. Da a entender así, de un solo golpe. Es por eso que cuando miramos videos del rapto, es así, es la expresión que él utilizó. Y los arrebataré a mí mismo, para que donde yo esté, ustedes también estén. Hasta en ese momento los discípulos, los apóstoles, que en su totalidad eran judíos, entiendan, eran judíos. En el judaísmo nunca se había enseñado de vivir en el cielo, porque el judaísmo solo hablaba del paraíso del padre Abraham. En el judaísmo se enseñaba que cuando una persona moría, esa persona iba al paraíso, al seno de Abraham, y que allí aguardaría hasta que viniese el Mesías para luego restaurar el reino de Israel, o lo que nosotros llamamos el milenio. De momento Jesús les está hablando a ellos, todos estos judíos, y les está diciendo que no necesariamente tienen que esperar el reino, sino que antes que se establezca el reino en la tierra, vamos a viajar. Mire qué bendición. Porque ahora el dueño de Amazon y el otro que acaba de comprar Twitter se han metido en la carrera espacial comercial. Y los multimillonarios de este mundo están pagando hasta $18 millones por ir solamente, qué sé yo, 8 minutos. 8 minutos para tener la experiencia, cómo se vive un poquito más allá, apenas saboreando un poquitito el pedacito del segundo cielo. Segundo cielo. Y pagan 18 millones, solo por 8 minutos. Nosotros no tenemos que pagar ni un centavo, porque el Rey de Reyes, Señor de Señores, pagó el precio por nosotros en la cruz del Calvario. Y no vamos a ir ahí nomás. No vamos a ir ahí nomás. Vamos a ir al tercer cielo. Y lo más lindo de todo es que no necesitaremos los jets de Samsung o de este señor de Amazon. No necesitaremos los jets o las naves espaciales de la NASA. No necesitaremos, porque el Espíritu Santo, que es Dios, nos levantará y allí en las nubes nos dará cuerpo angelical y de allí volaremos juntamente con Él. Pero hablemos de la realidad antes que el arrebatamiento viene. Los que mueren, los que se nos han ido adelante, el momento de su muerte, como lo hablo en ese estudio que se llama el juicio final. Hablemos de ese momento en que la persona muere y tiene que pasar al tercer cielo. Traspasaremos las dimensiones, o traspasamos cuando morimos las dimensiones. Es muy importante entender en esto que antes del Señor Jesucristo ninguna persona iba al cielo. Los únicos registros que tenemos en la Biblia de 2 personas que fueron al cielo sin haber muerto, es decir, sin haber muerto, al menos conocemos solamente de 2: Enoc y Elías. Que la Biblia dice que estos 2 hombres
caminaron con Dios, dice. Estos dos hombres fueron traspuestos. Y lo único que sabemos es que ellos no vieron muerte. Es decir, ellos fueron arrebatados en cuerpo y alma. Por aquello que los testigos de Jehová que dicen que no existe el arrebatamiento, que cómo es eso, que Dios nos va a arrebatar y que nos va a dar cuerpo glorificado. Bueno, ¿y qué es lo que pasó con Elías? ¿Y qué es lo que pasó también con Enoc? De manera que antes de Elías, todititito los seres humanos, incluyendo los grandes hombres famosos del Antiguo Testamento. Hablemos desde nuestro padre Adán, porque no existe ninguna evidencia bíblica que diga que Adán se condenó. Hablemos desde Adán, de Matusalén. Hablemos de Noé. Hablemos de nuestro padre Abraham, de nuestro padre Jacob, de Isaac, de David, de Daniel, de todos esos grandes hombres de Dios. A pesar de que anduvieron con Dios, fueron hombres de testimonio extraordinario, que hasta hoy en día leemos las escrituras de ellos. Cuando ellos murieron, no pudieron ir al cielo, porque nadie podía ir al cielo hasta que no viniese un Salvador. Así es que la Biblia dice que ellos fueron al seno de Abraham. El seno de Abraham, como explico en profundidad en este tema, en la parte 1 y parte 2 del infierno. El infierno en aquel entonces estaba dividido en dos partes. El lugar de tormento, que todavía existe, y el lugar del seno de Abraham, que ya no existe. Así que el infierno estaba repartido en dos compartimientos. Los justos que morían iban a ese lugar, conocido, si bien es cierto era un lugar de descanso, al mismo tiempo estaban viendo el pánico de la gente que iba sin Dios, sin fe y sin esperanza al infierno. Ninguno de ellos, incluyendo nuestro padre Abraham, había ido al cielo hasta que no viniese un Salvador. Es por eso que Pablo dice que ellos aguardaban allá, en ese lugar, aguardaban. Es por eso cuando Jesús muere, que hace una semana, recordamos la Semana Santa, cuando Él murió, dice que eso que subió arriba, ya vamos a leer el pasaje, dice Pablo, eso que subió arriba, sino antes de subir arriba, primero bajó a las partes más profundas de la tierra, donde está el infierno. ¿Para qué fue la parte más profunda? Algunos dicen, bueno, para decirle a los demonios de la muerte que había vencido. Bueno, parte sí, pero la segunda es, dice Pablo, para ir a rescatar la cautividad. ¿Quiénes? Todos los santos que habían muerto y que no podían ir al cielo hasta que no viniese un Salvador. Hubo uno de esos pecadores que se salvó con el Señor Jesucristo, y que ese pecador se dio el privilegiazo de ir hasta ese lugar de la mano del propio Señor Jesús, ser el último que visitó ese lugar, el seno de Abraham, y se echó una miradita al infierno, y fue el último, porque de allí pasó con el Señor al cielo. A ver, el que me diga quién fue ese personaje, el pastor Ricardo lo invita a comer. ¿Quién fue? ¿Quién? El que fue crucificado a su mano derecha. ¡Wow! Si tenemos que hablar de algunos de los grandes héroes de la fe, para mí ese es el héroe de la fe. ¿Sabe usted lo que significa convertirse a la par de un Salvador que está siendo crucificado en la misma condición de él? Y muchos hermanos evangélicos, cuando ya no les salen las cosas bien, ya no quieren venir a la iglesia. Están decepcionados porque Dios no le dijo, porque Dios no le hizo lo que ellos querían. Sin embargo, este pecador
está crucificado en la mismísima condición con Jesús. Por eso él tuvo ese privilegiazo. Cuando él reprende a su propio compañero y le dice: cállate, en verdad tú y yo merecemos estar recibiendo este castigo porque fuimos asesinos. Pero él, el que está en medio, él no es digno, le dijo. Y en su dolor intenso, él se voltea, con aquel dolor intenso se voltea hacia Yeshua Nazareno y le dice: Yeshua, acuérdate de mí cuando estés en tu paraíso. Y sin profundo dolor, el glorioso Cordero de Dios voltea su mirada hacia el ladrón penitente y le dice: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y esa es su primer alma, su primicia. Y a partir de la resurrección de Jesús, nadie de los que mueren en Cristo Jesús, nadie de los que mueren en Cristo Jesús ya no va al seno de Abraham, sino que ahora su alma va derechito a un lugar especial, como digo en ese estudio, el juicio final, a un lugar especial que Dios tiene preparado. Es por eso que en ese estudio, se llama el juicio final, estoy diciendo que los miles de católicos que le rezan a María, estoy diciendo, están perdiendo su tiempo. Porque María sí está en el cielo, pero María está en un lugar, como todititos los que mueren en Cristo, en un lugar que se llama de eterno descanso, donde nadie los puede interrumpir, en el paraíso celestial. Así que María no los puede escuchar, sencillamente porque aunque María está en el cielo, como todos nuestros deudos que han muerto en Cristo Jesús, ellos no nos pueden escuchar por una sencilla razón: porque el cuerpo de ellos todavía no ha resucitado. El único que sí nos puede escuchar es aquel que murió en la cruz del Calvario, murió y resucitó al tercer día, y después de haber resucitado en cuerpo y alma, ascendió al cielo y se sentó en su trono. Él sí nos puede escuchar. Es por eso que Pablo dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Para qué los católicos pierden tiempo en estar pidiéndole a María? María no los puede escuchar. Lamentablemente, el Papa Francisco conoce la verdad, pero desgraciadamente no le interesa que esos millones sean salvos. Porque él perfectamente podría explicarle a todos los católicos que están perdiendo su tiempo pidiéndole a los muertos, cuando los muertos no lo pueden escuchar. Así que una vez que las personas mueren, vamos a ver aquí, son llevados a la presencia del Señor. Recordamos a una de las anécdotas de nuestros viejos de allá de Centroamérica. Yo no sé si en México se usaba este dicho, pero allá entre nosotros, los centroamericanos, salvadoreños, hondureños, nicaragüenses, costarricenses, se usaban el dicho nuestro viejo, que cuando estaba lloviendo y se ponía el arco iris era porque un alma iba para el cielo. Ese no es viejo. Cuando una persona muere en Cristo Jesús, como explico en ese estudio el día del juicio final, y lo explico aquí en el capítulo 20 del libro, en ese momento somos escoltados, no para el seno de Abraham, sino para la presencia del Señor. Pero no vamos solos, tenemos que ir escoltados. ¿Por qué tenemos que ir escoltados? Porque en esa travesía tenemos que pasar por algo que ustedes escucharon esta mañana, los que vinieron. ¿Qué es lo que escucharon esta mañana? Que en el segundo cielo hay ¿qué? Hay demonios. Así que el alma que muere en Cristo Jesús no puede ir solo. Somos escoltados. Me gustó una vez un predicador
que estábamos en un sepelio y ese predicador dijo las siguientes palabras: cada vez que una persona se convierte a Cristo Jesús, automáticamente Dios selecciona un ángel, a quien popularmente le llaman el ángel de la guardia. Ese ángel recibe órdenes específicas de Dios para cuidarlo a usted hasta el último minuto de su vida. Y la misión de ese ángel es, una vez que usted muere, la misión de ese ángel es no dejarlo ahí, sino, como estamos viendo en la imagen, por favor, mire la imagen, escoltarlo hasta la presencia de Dios. Y una vez que usted muere y es escoltado, ese ángel que se le comisionó de cuidarlo y protegerlo, cuando usted muere, la misión de ese ángel termina exactamente, y discúlpele que me baje, termina exactamente escoltando esa alma hasta el tercer cielo y presentárselo al Cordero y decirle: he aquí tu siervo, he aquí tu hijo, ha vencido porque no se avergonzó de ti. Jesús dice: y el que no se avergonzare de mí delante de los hombres, yo tampoco me avergonzaré de él el día de su muerte. El día de su muerte. ¿Ves qué lindo? Así es que entonces, cuando uno de nuestros seres queridos en esta pandemia, solamente en Nueva York, solo Nueva York, se nos fueron 145 pastores hispanos. Solo Nueva York. En Houston, no sabemos con exactitud todavía la cantidad de siervos que se nos fueron, pero algunos de esos siervos que se fueron son conocidos del pastor Ricardo, o fueron conocidos del pastor Ricardo. Todos esos siervos, esos hombres que murieron en esta pandemia, esos santos, digamos, todos ellos fueron escoltados hasta el tercer cielo. Sus almas, porque su cuerpo queda aquí en la tierra todavía, porque su cuerpo todavía no ha sido resucitado. Recuerdo que el año pasado, creo que sí, el año pasado fue, salió una controversia en las redes sociales que ya ustedes saben, lo hemos hablado esta mañana. Alguien diciendo que todos aquellos que cremaron, los cristianos que fueron cremados en la pandemia, ya no van a resucitar porque fueron cremados. Y comenzaron hermanos a llamar asustados, algunos bien dolidos, hermanos. Y entonces tuve que sacar un estudio que lo tengo en nuestro canal, se llama La cremación. Y explico ahí, ¿y qué de los santos que la Iglesia Católica quemó? No olvide que la Iglesia Católica asesinó a 60 millones de evangélicos en los 500 años. Si hay un organismo religioso que está no manchada, no está manchada, está ebria, está borracha de la sangre de los mártires de Jesús, ese es el Vaticano. Asesinó 60 millones de cristianos evangélicos en los últimos 500 años. ¿Y sabe qué hacía el Vaticano? Hace unos años fui a Constanza, allí en Alemania. Yo quería ir como escatólogo, porque como escatólogo me gusta estar en el lugar de los hechos, tocar la historia y todo. Por eso es que cuando llevo cada año que hago viajes a Israel, le llamo viajes de estudio. Y aclaramos que si algún evangélico va a ir con esos prejuicios, que no, que yo no entro ahí porque ese lugar ahí, que yo no entro ahí porque ese lugar ahí. No, es que vamos como estudiante. Y el estudiante tiene que tener mente científica. Y el científico es aquel que quiere tocar, ver y verificar. Y fuimos a Constanza. Me acompañó Lisa, mi esposa, y fuimos a ese lugar, allí donde está el monumento, donde quemaron a uno de nuestros más grandes predicadores de la historia, conocido como el cuarto hombre más ungido de la historia del cristianismo.
La historia dice que cuando ese hombre predicaba, los pueblos alrededor, como en aquel entonces no había luz eléctrica, ni de media, así que los cultos eran entre las 2 de la tarde y las 4 de la tarde. Dice que cuando ese hombre comenzaba a predicar, las señoras, las amas de casa en alrededor allí del pueblo, cuando ese hombre comenzaba a predicar, las señoras comenzaban a sentir en sus casas y comenzaban a decir: John está predicando aquí, John está predicando aquí, tenemos que averiguar dónde, porque sentían la unción en sus propias casas. Ese hombre que lo agarró el Vaticano y lo lleva allí en Constanza y le dice: no es cura, renuncia, declara que lo que estás predicando es una herejía y declara que la única iglesia, santa iglesia que salva es la iglesia católica. Y John Hus dijo: prefiero herirlos con la verdad que decirles una mentira. Y dijo: no me voy a retractar. Y dice que los curas se enfurecieron y comenzaron a prenderle fuego desde sus pies. Y comenzó a ser quemado aquel hombre en vivo. Ese hombre que mientras las llamas iban comiendo su cuerpo, dijo una profecía: hoy estás quemando a un pato. Dentro de 100 años, dijo, te enfrentarás a un cisne al cual ni podrás agarrar ni podrás quemar. La palabra Hus en alemán significa pato. Y exactamente dentro de 100 años después de la muerte de él, el Vaticano fue humillado y avergonzado por un super predicador al cual el Vaticano podría dar hasta la mitad de su reinado, con tal de quemar vivo a ese predicador. Y exactamente como dijo ese tremendo hombre de Dios, no lo pudo agarrar, ni lo pudo quemar. Su nombre, Martín Lutero. El cuerpo de John Hus quedó convertido en ceniza y se regó. Así que cuando este predicador del año pasado lanzó en esta iglesia aquí en Tennessee diciendo que todos los evangélicos que murieron en esta pandemia y fueron cremados no van a resucitar, era lógico que los hermanos estaban asustados. Y entonces, ¿qué de John Hus y de los miles santos que fueron quemados? ¿Acaso no es poderoso nuestro Dios que de las mismas cenizas Él puede levantar nuestro cuerpo y levantarnos y resucitarnos? Porque poderoso es Dios, Él es Dios. Sin embargo, ellos todavía no están en un lugar en el cielo. Lo que Jesús dijo: voy a prepararles un lugar. Pero todavía no tienen acceso ellos mismos allá al majestuoso trono de Dios. Ese privilegio lo tendrán y lo tendremos todititito los que estamos aquí el día en que la iglesia sea arrebatada. Lo toco en profundidad en el capítulo 5 y 4. El día en que la iglesia somos arrebatados, los muertos en Cristo, sus almas vienen con el Señor para recibir sus cuerpos que van a resucitar. Dice Pablo: los muertos en Cristo resucitarán primero, se levantan los cuerpos, y luego nosotros, los que estemos vivos, al estilo de Elías y al estilo de Enoc, los que estemos vivos, seremos arrebatados en las nubes. Y en las nubes recibiremos vestiduras blancas, porque nos convertiremos lo que somos ya en este momento, si permanece fiel, la novia del Cordero. Recuerde, la iglesia todavía no es la esposa, porque todavía no hemos sido arrebatados. Somos la novia del Cordero. Y Él viene por
su novia, con todo respeto, si quiere conocer en profundidad el significado, porque lo dice desde el punto de vista judío, este tema, que por más que he intentado rehacerlo de nuevo exactamente como me salió allí, ha sido imposible. Porque aquí, en el tema de las 10 vírgenes, está con una manera profunda desde el punto de vista judío cómo va a ser ese acontecimiento de la novia. ¿Por qué el novio sale de la casa y sale a encontrar a su novia? Y en ese momento en que los muertos en Cristo y los que estamos vivos seremos arrebatados, entonces sí, iremos hasta el tercer cielo. Y allí en el tercer cielo, de momento, porque en ese misterio precioso de Dios, como dice Discovery, algún día, dijo, podremos descubrir ese paso de una dimensión a otra dimensión de que lo que hasta cierta forma se están acercando los de Discovery. Ese túnel, dicen ellos, que traspasa las dimensiones del tiempo. Así va a ser la iglesia cuando seamos arrebatados. Traspasaremos, y cuando abramos los ojos vamos a estar en un majestuoso tabernáculo. En un majestuoso tabernáculo. Y en ese tabernáculo se nos va a permitir un momento de celebrar. De momento abrimos los ojos y estamos frente a aquel tabernáculo. Y frente a aquel tabernáculo, un majestuoso trono. Y en ese majestuoso trono, 4 seres vivientes que están alrededor de ese majestuoso trono. Sobre un mar de cristal. Y sobre en medio de ese mar de cristal y en medio de esos 4 seres angelicales, está un personaje a quien Salomón le llama el deseado de todas las naciones, a quien Daniel le llama el anciano de días, a quien no existe una persona en el mundo de que no quisiera tener el deseo de llegar a ver en vivo y a todo color a ese majestuoso que está sentado, al deseado de todas las naciones. Será precioso ese momento cuando nosotros estemos ahí, los que se nos han ido, todos juntos ya, con nuestro cuerpo resucitado, en forma angelical. Y miremos, deme la imagen por favor, y miremos el majestuoso trono y el majestuoso que está sentado. Una de las catástrofes que está pasando en la iglesia evangélica post pandemia es que nuestros evangélicos han sido catastróficamente borbondeados en las redes sociales, que de momento muchísimos evangélicos ya no creen en la deidad de Jesús. Y de momento escuchamos evangélicos que dicen, porque se han alimentado de la basura de las redes sociales. De momento escuchamos evangélicos que dicen, sí, hermano, sí, Jesús es el Mesías, sí, es el Salvador, pero no es Dios. Y luego vienen los testigos de Jehová en las redes sociales que se les disfrazan como evangélicos y le dicen, a ver, si Jesús es Dios, entonces ¿por qué dice siéntate a mi derecha? Y los evangélicos se quedan trastabillando y dicen, es que yo no había pensado eso. ¿Y por qué? Porque nuestros propios evangélicos en los institutos bíblicos y lamentablemente, catastróficamente en nuestras propias universidades teológicas se han desligado del conocimiento judío, Y en el judaísmo la palabra diestra, en español, en inglés, diestra significa mano derecha. En el judaísmo no solamente significa mano derecha, significa algo más profundo, más profundo. A ver, uno de los muchachos, rápidamente, levántese rápido, sí, pero a la velocidad de un rayo. Tráigame uno de esos asientos, mire, tráigame unos asientos y me lo pone aquí. Me lo pone allí en el centro. Un asiento.
El problema es que nunca han entendido. No, ahí en el centro, ahí en el centro, ahí en el centro. El que mejor explica esto es el escritor del libro de los Hebreos. Como explico en mi libro Israel al filo de la profecía, hay dos hombres que se le achacan ese libro, que fueron escritos. Y lo más seguro es que los dos participaron en el libro. El apóstol San Pablo es coautor juntamente con Bernabé. ¿Quién era Bernabé? Un sacerdote levita. ¿Qué quiere decir? Era el hombre que ministraba dentro del templo los sacrificios. Por eso es que el libro de los Hebreos explica de una forma tan perfecta los sacrificios, porque él era un sacerdote. Y dice dice Bernabé, dice que cada año en el pueblo de Israel se ofrecía el cordero perfecto por los pecados del pueblo. Hasta que un día, dice, vino un sumo sacerdote y no habiendo otro cordero perfecto para ofrecer, se ofreció él a sí mismo, dice Bernabé, ese sumo sacerdote, se ofreció a sí mismo como cordero. Y luego que se ofreció él a sí mismo como cordero, dijo, murió en sacrificio por los pecados de toda la humanidad, dice Bernabé. Y luego que murió, dice, resucitó de entre los muertos. Y luego dice, y traspasó los cielos y regresó de nuevo. Y la traducción en hebreo, en español y en inglés que tiene usted es, y regresó de nuevo y se sentó a la diestra de Dios Padre. Pero la traducción en hebreo no es igual. En hebreo dice, y eso de que bajó, sino también subió por encima de todos los cielos. Y subió de nuevo, y miren lo que dice Bernabé, subió a los cielos y se volvió a sentar, Póngame la imagen, por favor, allá de nuevo, allí. Y se volvió a sentar, dice, sobre su majestad. Es decir, sobre su trono. Porque Padre, Hijo y Espíritu Santo es la misma persona. 2017 o 2015. Estoy allí en el Muro de los Lamentos. Andaba con un grupo de los que llevo cada año. Dejé el grupo y me fui con rabinos a la parte interna del Muro de los Lamentos. Acompañé a uno de mis grandes amigos que ya está con el Señor. Fue gran amigo también de su amigo Gary Lee. Y nos fuimos y allí él me tenía un montón de rabinos reunidos. Me senté con ellos. Y todos ellos me dijo, Antonio, es que ustedes siempre están enseñando 3 dioses. ¿Cómo podemos entender cuando el Shema Israel dice, escucha Israel, Shema Israel, Adonai Eloheinu? Pero ustedes hablan de 3 dioses. ¿Cómo nos puedes explicar? Me decía un rabino. Y le dije, muy sencillo. La Biblia dice que en el principio Dios creó todo. Y el último ser vivo que creó Dios fue el ser humano. Y yo dije, sí, así es. Pero ese ser humano ya no lo creó Dios con una palabra. A los animales dijo Dios, háganse los animales, y se hicieron los animales. Háganse las aves, y se hicieron las aves. Pero el ser humano, le dije, no lo hizo Dios con una palabra, sino que Dios mismo bajó y agarró barro en su mano y le comenzó a dar forma a aquel barro. Y comencé a explicarle. Y Dios con su mano creó al ser humano.
Y la Biblia dice, y lo creó a imagen y semejanza de Dios. Cuando empecé a decirle a él, y allí con Tony y todos ellos, cuando dije, el ser humano es el único ser que es uno. Somos espíritu, alma y cuerpo. Y los tres somos uno solo. Cuando yo le dije eso, no tuve que darle más explicación. Delante del Señor lo digo, ese 2015. Todos ellos estaban llorando. Todos los rabinos ancianos, eso ahí el muro, estaban llorando, empapados en lágrimas. Vino uno de ellos y me abrazó y me dijo, gracias. Ahora entendemos lo que nos estás diciendo. Así que cuando dice Bernabé, eso que subió a los cielos, que bajó, no obstante subió por encima de todos los cielos y regresó de nuevo y se sentó sobre su deidad como Dios. Ese día que estemos en la patria celestial, vamos a ver ese majestuoso trono. Vamos a ver ese misterio de la Trinidad. Ruach Kodesh, el Espíritu Santo, la imagen del Cordero en el mismo trono, la imagen del anciano de día. Va a ser un momento grande, lindo, extraordinario. Y ahí es cuando llega el momento. Ahí es cuando llega ese momento de las preguntas que siempre nos hacemos. ¿Nos conoceremos en el cielo? Dos, en el estudio doy razones poderosas. ¿Por qué digo que sí, nos conoceremos? Porque esa es parte de la felicidad que Dios nos va a permitir. Dos, una señora me preguntó y me dijo, hermano Bolaine, ¿y yo voy a poder conocer a mis hijos en el cielo? Y le dije, parte del gozo y de la felicidad va a ser que usted va a conocer a sus seres queridos. Pero luego vino otra y me dijo, ¿pero qué pasa si en el cielo descubro que mi hijo Andrés, mi hijo Marco y mi hija Juana, que era bien rebelde, no están en el cielo? Entonces, al mismo tiempo voy a sentir gozo, pero voy a sentir dolor en el cielo, me dijo. Y le dije, no, hasta en ese detalle pensó Dios. En el cielo no habrá lugar para el dolor. Los recuerdos es parte de nuestra fragilidad, de nuestra alma mortal. Los recuerdos negativos. Y es cuando me puse a investigar para hacer ese estudio que fue en el 2011. Y me encuentro con un pasaje y lo empiezo a estudiar a profundidad. Pero antes de llegar a ese pasaje, solo quiero llevarlo a este momento. Apocalipsis capítulo 21, en este libro dice, y en aquel momento Dios enjuagará las lágrimas de cada uno. Allí explico que hay diferentes clases de lágrimas. Por ejemplo, hay lágrimas de emociones cuando usted va al estadio de fútbol y si es seguidor de ese súper equipo malo de las Chivas. Mentira, estoy bromeando. Y a veces usted está viendo el partido de las Chivas con los América y está tan emocionado cuando meten el gol que hasta llora. No quiere decir que está llorando porque está tocado por el Señor. Está llorando por puras emociones. Y a veces hasta llora con un cantante mundano de las canciones. No quiere decir que está tocado. Esas son lágrimas carnales. Pero también están las lágrimas de dolor. No solamente por dolor, sino cuando pierde a un ser querido. Y también están las lágrimas espirituales. Son las lágrimas más bellas y más lindas. ¿Te acuerdas aquel primer día que te convertiste a Jesús?
¿Te acuerdas la primera noche aquí? El viernes, una de las niñas, aquí en el altar, estaba llorando, esa niña estaba llorando en el Espíritu Santo. Esas son las lágrimas celestiales. Esas lágrimas que en algún momento tú las has tenido cuando estás en la presencia de Dios. Cuando estás en la presencia del Espíritu Santo. Esas lágrimas que te traen paz. Esas lágrimas que te traen liberación. Se le conocen como lágrimas celestiales. Algunos dicen, uno de los teólogos dice, esas serán las únicas lágrimas, cito en el libro. Esas son las únicas lágrimas que van a estar presentes en el cielo. Las lágrimas que traen gozo, alegría, paz. Y dice, y vi a todos los santos, dice el libro Apocalipsis, y Dios enjugará las lágrimas de todos ellos. Porque todos llorarán, pero no de dolor, sino de gozo. Gracias, Señor. Gracias por haberme dado el privilegio de estar aquí. Gracias, Jesús, por haber muerto por mí en la cruz del Calvario. Gracias por haber pagado el precio por mí. Y llegará ese momento en que todos se abrazarán. Y allí viene la otra parte. Uno de los misterios que toco en el tema, el juicio final, que tiene 25 años que lo hice, es que digo que Dios siempre dejó en nosotros un detalle, en nuestros seres queridos, que lo vamos a recordar en la eternidad. Una mirada de ese padre, una mirada de esa madre, un gesto de esa persona a quien tú has amado en tu vida. Esa mamá, ese papá. Eso va a volver allá en el cielo. Y de momento ve una sonrisa aquella mamá y se acuerda. Hija, ¿estás aquí, hija? Sí, mamá, aquí estoy. De momento ve otra sonrisa y dice, abuelita, ¿tú también estás aquí, abuelita? En el estudio toco en profundo que en el cielo vamos a recibir sorpresas. Porque muchos de nuestros viejitos antepasados que murieron, que no tuvieron el privilegio que usted tiene ahora de haber recibido el Evangelio. Ellos no tuvieron el privilegio de la predicación porque los curas malvados en México, Centroamérica y Suramérica le prohibían a nuestra gente recibir el Evangelio. Sin embargo, esos viejitos, esas viejitas que nunca escucharon el Evangelio, eran gente de moral. ¿Se acuerda que esta mañana le recomendé ese estudio que se llama Decadencia Moral, que se lo ponga a sus hijos, a su familia? Esos viejitos que nunca escucharon el Evangelio, esos bisabuelos, esos tatarabuelos, que a pesar que nunca escucharon el Evangelio, amaban a Dios en lo más profundo de su corazón. Y Pablo dice que los que sin ley murieron, sin ley serán juzgados. Ese profundo secreto que dice Pablo. Así que en el cielo posiblemente vamos a encontrar personas que no imaginamos. Y esa va a ser parte de la felicidad del gozo. Pero de momento, otra señora me dice, pero mi hermano Bolaide, ¿y qué pasará si yo recuerdo a los hijos que no se me salvaron? Y le dije, no se preocupe. Hasta en eso pensó en el Señor. Por favor, miremos este pasaje. Quiero que me lo lean el primero, en voz alta, todo. Lo están viendo. Léanlo en voz alta para que se quede en el corazón de ustedes. Léanlo. Ese pasaje que conmemora en esta imagen. Creo que en la otra que la tengo, la otra parte que la tenía allí. Esa imagen, una imagen que aparece de Jesús escribiendo sobre el polvo de la tierra.
El Salmo dice que todos los que mueren sin Dios, todos los que mueren sin Dios, sus nombres serán borrados para siempre. Y nunca más habrá memoria de ellos. Es decir, que esa mamá y ese papá en el cielo se les será borrado para siempre. Ese ser querido que no aparece en el cielo. ¿Para qué? Para evitar dolor. Es borrado. ¿Se da cuenta entonces por qué necesitan ganar a sus seres queridos para Cristo? ¿Se dan cuenta por qué ustedes tienen que hacer énfasis en que sus hijos, sus hijas vengan a la iglesia? Porque si ustedes mismos anhelan estar en el cielo, ¿no te gustaría también que esa niña esté en el cielo? ¿No te gustaría que ese niño esté en el cielo? Entonces tienen que ganarlo. Me fascinó la estructura de la iglesia que tiene aquí Sendero de la Cruz. Lo que usted vio, todo este desfile que hubieron desde los más pequeñitos de 4 años hasta los más adolescentes, eso es perfecto para que usted se estimule a traer a sus niños. Porque la palabra de Dios dice, instruye al niño en la palabra para que cuando fuere viejo no se aparte de esta palabra. Eso es excelente, que al venir a la iglesia sus niños se integren a los grupos de sus maestros para que ellos sean instruidos. Y ellos también anhelen ir al cielo junto con ustedes. Leamos el siguiente pasaje, léanlo en voz alta. Léanlo. Nótese ese pasaje. Eso es más profundo todavía, y en hebreo es más profundo. Está hablando de la eternidad, de los seres queridos que lamentablemente no se salvaron. Serán borrados. No habrá memoria de ellos. Yo quiero invitar a los que se pongan de pie. Y no habrá más maldición. El trono de Dios y del Cordero estará en ella. Sus siervos le servirán y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Allí no habrá más noche, ni tienen necesidad de la luz del lámpara ni de la luz del sol. Porque Dios, el Señor, los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Nada se gana con hablar bien de uno mismo, pero tengo que hacerlo. Así que ahora les voy a contar las visiones que tuve y lo que el Señor Jesucristo me dio a conocer. Conozco a un hombre que cree en Cristo y que hace 14 años fue llevado a lo más alto del cielo. No sé si fue llevado vivo o si se trató de una visión espiritual. Eso solo Dios lo sabe.